Muy buenas tardes a todos, queridos amigos de la Catedral y otros visitantes que habéis venido a escuchar a Fernando Cabañas. Como sabéis, es profesor de piano, así como profesor superior de solfeo y teoría de la música, pedagogía musical y musicología, magíster en gestión cultural, música, teatro y danza por la Universidad Complutense de Madrid, magíster en estética y creatividad musical y diploma de estudios avanzados por la Universidad de Valencia. Entre sus numerosísimas publicaciones es coautor del Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana y del Diccionario Biográfico Español. Ha dirigido la colección Catálogos de Compositores de la SGAE, para la que publicó una treintena de artículos. Es autor también del Cancionero Musical de Castilla-La Mancha. Ha publicado numerosos libros y diversos estudios. Sobre todo quiero destacar su magnífico estudio sobre el Colegio de San José de Infantes de Coro de la Catedral de Cuenca. Y bueno, no quiero tampoco olvidar la recuperación, transcripción y publicación de zarzuelas del siglo XVIII y del siglo XIX. Fernando Cabañas, que es amigo de la Catedral desde hace un tiempo, es considerado como uno de los más destacados expertos en gestión educativa, habiendo centrado su atención en aspectos vinculados a la gestión educativa, así como a su distribución, difusión y argumentación o defensa públicas. Ha sido profesor asociado de la Universidad de Castilla-La Mancha, catedrático de Pedagogía del Conservatorio Superior de Música Manuel Massotti de Murcia, el Conservatorio de Música de las Islas Baleares, director del Conservatorio Profesional de Música Teresa Berganza de Madrid, también director del Conservatorio de Cuenca, así como de la Escuela Municipal de Música y Danza de Cuenca y profesor del Centro Integrado de Enseñanzas Musicales Federico Moreno Torroba de Madrid. Desde el 2020, desde este año, es profesor de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, al tiempo que desarrolla una importante labor musicológica y pedagógica que se pone de manifiesto en el nutrido catálogo de publicaciones que posee y una gran cantidad de cursos que imparte o conferencias que dicta. Fernando Cabañas, además, he de decirles que es una persona extraordinaria. Ha tenido la amabilidad de venir a impartir hoy una oportunísima conferencia en el 200 aniversario de la muerte del maestro Aranaz, que nos hará conocer esta tarde. Como saben, el 24 de septiembre de 1820 fallecía en Cuenca Pedro Aranaz y Vides, uno de los referentes fundamentales de la música religiosa española de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Colegial del Colegio de San José de la Catedral de Cuenca. En el 200 aniversario de su muerte tenemos la posibilidad de rendir homenaje a su figura y conocerla un poco más de la mano de Fernando Cabañas, a quien agradecemos muchísimo y muy sinceramente y muy profundamente tu presencia aquí con nosotros. Gracias. La verdad es que después de las palabras de don Miguel Ángel Álvarez tengo que respirar un poquito para poder empezar a hablar con tranquilidad, y de verdad que el agradecido soy yo por poder tener la oportunidad de hablar aquí y hablar de algo que me gusta, que me apasiona. Me van a permitir que empiece compartiendo con ustedes un recuerdo de infancia. Sin lugar a dudas, mi primer
recuerdo vinculado con esta catedral. Tendría yo 8 o 9 años, estoy hablando de finales de los años 60 o comienzo de los 70, cuando yo solía venir aquí bastante regularmente con mi tío, que era el maestro de capilla en aquel momento de la catedral, don Restituto Navarro, y solía colocarme ahí arriba, en la consola del órgano mayor al que haré alusión en varios momentos. Y una de las experiencias que yo solía tener en aquellos momentos era realmente impactante para mí, puesto que mientras tocaba el órgano veía cómo los canónigos, los racioneros, los prebendados, los sacerdotes que prestaban su servicio aquí en la catedral aparecían vestidos de gala, con sus capas, con sus trajes, cantando para celebrar la misa coral. Mi satisfacción, esa experiencia, se multiplicaba, y se multiplicó en varias ocasiones, bastante cuando era mi tío el que me pedía que tocase yo el órgano. Yo tengo que decir, sin exageraciones ni falsedades, que yo he tocado ese órgano cuando tenía 8, 9 años, 10, yo ya llevaba 4 o 5 tocando el piano, y mi tío me pedía, toca tú hoy. En ese momento yo tenía una experiencia que he realmente valorado muchos años después, muchísimos años después, cuando se da la situación de que eso ya no, creo que ya no se vive habitualmente, y el haber sido una persona teóricamente ajena a este ambiente, que podía participar de algo que era realmente emocionante y que llevaba siglos de tradición, para mí fue algo tremendamente especial. Hoy, pues 50, 48 años después, estoy en este coro otra vez, pero hoy hablando de música, de músicos y en concreto de Pedro Aranaz. Dentro de unos días, como nos ha recordado el director de la catedral, en concreto el día 24, dentro de 10 días, se cumplirán 200 años de la muerte de Pedro Aranaz. Les voy a pedir que viajemos hacia atrás, no 200, sino 280 años. En concreto a 1740, y nos vamos a ir a Tudela, a Navarra, donde nace Pedro Aranaz y Vides. Sí que es cierto que el apellido Vides es el que más se asocia a él, pero no es menos cierto que cuando muere, hace 200 años, en la partida de defunción aparece que su madre se apellidaba Heredia, de apellido. Entonces ahí surge una duda que, bueno, parece ser que debió ser un problema de transcripción muy habitual en aquellos tiempos. Los comienzos que tiene Aranaz en el mundo de la música son inmejorables. ¿A qué me refiero? Aranaz entra inmediatamente en Zaragoza en el Colegio de Infantes de San José, una institución similar a la que teníamos en Cuenca, el Colegio de Infantes de Coro, al que también se aludía anteriormente, y él permanece allí como infante de coro 8 años. Se puede asegurar, sin margen de duda, que en aquella época, aquel niño que con 7, 8, 9 años, que era la edad habitual, tenía aptitudes musicales y era medianamente trabajador, si entraba en un colegio de infantes de coro, se jubilaba, tenía prácticamente asegurado que se iba a jubilar como músico. ¿Por qué? Pues porque los cabildos, y así ocurre con él en Zaragoza, no solamente les aseguraban la permanencia en el colegio mientras que tenían voz. Todos sabemos que los chicos, los hombres, pues atravesamos en un determinado momento un cambio de voz, sino que cuando se encontraban, y así ocurrió con Pedro Aranaz, con una persona que valía, en ese tránsito, en esos años del cambio de voz, le aseguraban un puesto, o como acólito, o como pasante, que es el caso de Pedro Aranaz, para ayudar a los maestros a dar clase a los niños, o como simplemente monaguillo, pero no querían perder a las buenas personas, por llamarlo, a los buenos músicos, y es el caso de Aranaz. Pocos años después nos lo encontramos con 20 años, 20 y algún años, en Madrid, en un mundo radicalmente opuesto, un mundo prácticamente, además hoy hay que imaginárselo, como tonadillero, como compositor de tonadillas escénicas. Cuidado, no pensemos, cuando estamos hablando de las tonadillas escénicas del siglo XVIII-XIX, no pensemos en las tonadillas del siglo XX o del XXI, no tiene nada que ver. Aquello fue un género musical propio, único, español, que duró 60, 70, 80 años, que nació, se desarrolló y murió y desapareció. Hoy si alguien, y desde luego invito, o animo, mejor dicho, a todo el mundo, y le invito también, a si alguna vez tienen la ocasión de ver un concierto de tonadillas escénicas, que lo vean, porque eso es
algo muy singular, único, que no se da. Bueno, él llega al mundo de la tonadilla escénica. La tonadilla escénica era un género donde medio se mezcla parte dramática, teatral, y parte musical. Y él, de esa época, deja como 15, 16, 17 tonadillas escénicas para la historia que prácticamente ya no se representan, ya no se ponen en escena. Y llega un momento en que él abandona ese mundo. ¿A qué se debe eso? Pues es una incógnita, pero parece ser que todo apunta a que la tonadilla escénica que se iba desarrollando inicialmente se basaba en unos cantantes que estaban cantando y guitarra que acompañaba. Aranaz es de los que contribuye a que la música se ponga en igualdad de condiciones que la música, es decir, que el texto, no que la música sea un mero acompañante, sino que pase de la guitarra a instrumentos y que de alguna forma vaya desarrollándose. Y al mismo tiempo, él insiste mucho en que los temas que tratan las tonadillas, y esto es algo muy importante, pues dejen de aludir a divinidades, a dioses, a astros, y desarrollen temas del día a día, temas que viven los madrileños, porque este género fundamentalmente se desarrolla en Madrid, y que tienen que ver con su forma de vida habitual. Una vez que Aranaz consigue eso, y posiblemente llevado también por otras ilusiones, abandona el mundo de la tonadilla. Y de pronto, llegamos a Cuenca, 1768. 1768, de pronto la Catedral de Cuenca convoca oposiciones a maestro de capilla. Vamos a ubicar, ¿qué era un maestro de capilla? Porque posiblemente mucha gente ha oído hablar del maestro de capilla, pero no sabía lo que era. El maestro de capilla era, si sintetizamos, el jefe máximo, el responsable máximo de todo lo que tenía que ver con la música en una catedral. Todo aquello que tenía que ver con la música, en última instancia, dependía del maestro de capilla. Pero eso, ¿cómo se canaliza? Pues se canaliza a través del perfil compositor. Es importante, creo, destacar esto. Hoy en día, si mañana hay, no sé qué voy a decir, una boda importante, hay un entierro porque ha muerto una autoridad, hay cualquier acto relevante que exige que se haga una ceremonia religiosa, lo normal es tirar, pues vamos a coger el Te Deum de no sé quién, o un Miserere de no sé cuántos, o la misa de Beethoven o Mozart. En aquel momento no era así. En aquel momento, cuando había un acto especial, el maestro de capilla componía una obra específicamente para ese acto. Esa era una de las vertientes de trabajo del maestro de capilla, ser el compositor de la música de consumo que se consumía, disculpen la redundancia, en ese momento. Por otra parte, ¿qué era? Pues el director de la orquesta, el director de la capilla de música. La catedral es que no tenía nada que ver lo que había entonces con lo que tenemos ahora. La catedral contaba con una orquesta, con un grupo de músicos, una orquesta pues, que dependía de las posibilidades económicas de la catedral, pero una capilla de música, a fin de cuentas, que ponía en música, pero además diariamente, no estamos hablando de una vez al mes o cuando, no, era regularmente. Por otra parte, también habitualmente era el director del coro. La catedral contaba con un coro. Y por otra parte, en muchas ocasiones, el maestro de capilla compaginaba su responsabilidad con la de rector del Colegio de San José. Para los que no lo conozcan, y ojalá, porque ese es un tema que me apasiona, el tema del Colegio de San José, los infantes de coro, es mi debilidad. Ojalá tengamos la oportunidad en algún momento de poder hablar de esto, porque es algo realmente singular que nadie que se haya metido ahí puede imaginar lo que pasaba. De hecho, quienes no conozcan, estaba ubicado en lo que hoy se conoce como Posada de San José, y quienes no conozcan ese edificio, que me imagino que no habrá nadie que no lo conozca, les animo a que lo visiten, y que lo visiten imaginándose a 12 niños por allí corriendo, jugando, aprendiendo música, aprendiendo gramática, y al mismo tiempo viniendo aquí a la catedral 7 u 8 veces al día para prestar sus voces, en el coro, las voces agudas. La Iglesia, como saben, no permitía que las mujeres participasen de manera activa en los actos religiosos, entonces las voces que habitualmente se asignan a las mujeres lo ocupaban los niños de coro. Bueno, pues esto era un poco el perfil del maestro de capilla: compositor, director de la capilla de música, director del coro, profesor o rector del Colegio de San José, a fin de cuentas, como digo, el responsable máximo. Las oposiciones para maestro de capilla eran las oposiciones más complejas que había en el mundo musical, religioso musical, las más complejas.
y además las más codiciadas, las más anheladas, las que todo el mundo quería superar. Hay que pensar que las plazas que había en España eran contadas, una por catedral, o una, a lo mejor, algunos monasterios o algunas colegiatas importantes, pero una por catedral. Cuando había oposiciones a maestro de capilla, y esto es un poco para que se ubiquen en ese momento y en esa situación, se hacía un edicto que se mandaba a todas las catedrales de España. Yo he visto infinidad en el archivo de la catedral de aquí, infinidad de escritos del secretario del Cabildo. Se lo mandaba a Zaragoza, a Zamora, a Valladolid, a León, a Murcia, diciendo, oiga, hemos convocado oposiciones, por favor acuse el recibo del envío de las bases. Y a continuación lo devolvían. Y aquí quedaba constancia, porque los cabildos, y así ocurrió con el de Cuenca, querían asegurarse de tener al mejor. No les valían las influencias que, como siempre, como en todas partes se dan, se provocaban. No, querían tener siempre al mejor, y ahora veremos alguna singularidad. Eso hacía que hubiese un movimiento constante de maestros de capilla. No va a ser el caso de Aranaz, ¿eh? Aranaz llega a Cuenca y en Cuenca se queda. Tiene posibilidad de marcharse en muchas ocasiones, pero se queda aquí. Pero si nos vamos un poquito atrás o un poquito hacia adelante, por ejemplo, el músico anterior, el maestro de capilla anterior, que era Francisco Morera, él marcha desde Cuenca a Valencia. Pero si nos vamos al de antes, que es Antonio Ripa, otro maestro de capillas al que dediqué un par de libros y un montón de investigaciones, Antonio Ripa empieza siendo maestro de capilla de Tarazona, de Aragón. Viene a Cuenca de maestro de capilla. De aquí se marcha al monasterio de las Descalzas Reales de Madrid y de las Descalzas Reales de Madrid a Sevilla. Los maestros de capilla siempre aspiraban a más, era una ambición lícita, querían siempre, había pues como en todas partes, catedrales o coros o capillas de primera, de segunda, cara a ellos. Bueno, pues había un movimiento constante, un movimiento que en esta catedral en concreto se da hasta mediados del siglo XX. El último maestro de capilla de ese perfil es mi tío, al que aludía antes, don Restituto Navarro. Él llega aquí de maestro de capilla después de haber aprobado una oposición de organista en la Catedral de Segorbe, en Castellón, y siendo de Teruel. Había un movimiento permanente, era algo que prácticamente llega, como digo, hasta mediados del siglo XX. Bien, pues nos encontramos, volvemos a la línea de Aranaz, en 1768, con un joven de 28 años, no es sacerdote, tiene teóricamente, bueno, pues la primera es clérigo de corona, y bueno, pues el cabildo decide convocar oposiciones, con una singularidad, decide que esas oposiciones no sean presenciales, sino que los candidatos manden las obras, que nadie piense, pues lo típico del siglo XX o XXI, anda, pues se la podía hacer otro. Eso no cabía en aquellos esquemas que, si vemos el siglo XVIII o el XIX con la mentalidad del XXI, nos hundimos en la miseria. En aquel momento decide la catedral, no, que no vengan, había 8 candidatos, que no vengan, que compongan esto, aquello, una misa, tal. Automáticamente se caen 4 se retiran ya. Y quedan 4, Antonio Molina, que es maestro de capilla en Játiva, otro Antonio Eugena, que es viene de Madrid, Cayetano Echevarría, quédense con el nombre, dependiendo del documento, unas veces se habla Echevarría, Echeverría, Chavarría, era muy típico en aquella época que los apellidos así que tienen varias posibilidades, en cada sitio aparece de una manera, y Pedro Aranaz, esos 4. Y los jueces, ¿quiénes son los jueces? No el tribunal, los jueces pues son Juan Manuel del Barrio, titular del órgano primero, del órgano mayor, del órgano de la epístola, de cualquiera de esas 3 maneras se conoce a este órgano. ¿Y quién es el otro juez? Antonio Barrera o Barreda, titular del órgano segundo, del órgano menor, del órgano del Evangelio. Mayor, menor, primero, segundo, seguramente se habrán dado cuenta todos, pero por si acaso no es así, cuando salgan, si es posible, si el protocolo lo permite, fíjense cómo verán que estos 2 órganos tienen hacia adentro trompetería, pero sin embargo hacia afuera solamente tiene el grande. Ese es más grande, más rico, más importante que este, por llamarlo de alguna manera. Esos son los jueces, Juan Manuel del Barrio y Antonio Barrera. Inmediatamente surgen presiones. Inmediatamente el maestro de capilla del Aseo de Zaragoza, el Españoleto, una referencia en ese momento, se pone en contacto con el cabildo de la Catedral de Cuenca y le dice, oigan, mire ustedes, Victoriano Echevarría, ese es un fuera de serie, tienen que nombrarlo, pero además así, y además textualmente, y así figura en el expediente, le dice, su honor se vería mancillado si es que no es nombrado.
¿Qué ocurre en ese momento? Barrio dice, yo me salgo de aquí, yo no quiero estar metido en esta historia. Y Barrio dimite, por llamarlo de alguna manera, se quita del medio. La catedral, y además Barrio luego fue un músico importante a nivel de toda España, ¿eh? La catedral mantiene a Barreda, pero dice, tenemos que buscar a alguien. Y buscan al que en ese momento es considerado el mejor maestro de capilla de España. En ese momento, considerado, me imagino que por unos, por otros no, que es Juan Rosell, maestro de capilla de la Catedral de Toledo. Y viene aquí Rosell y se mete en estas oposiciones como juez, para hacer un dictamen, por llamarlo de alguna manera. Acaban las pruebas y Barreda dice, para mí el mejor es Echevarría. Pero Rosell llega y dice, de los 4 opositores, esto es textual, de los 4 opositores, los 2 menos malos son Aranaz y Echevarría, y de ellos el menos malo es Aranaz. Claro, el cabildo se ve que uno apoya a uno y el otro medio apoya al otro. Y dice, nosotros nos lavamos las manos, no queremos saber nada. Dicen a Rosell, maestro de capilla de Toledo, oiga, elija usted. Elija usted, dice, no, mire usted, yo no voy a elegir, yo ya he firmado mi dictamen, que elija el cabildo. Se reúne el cabildo, 11 canónigos ese día reunidos y votan. Les repito que había una tremenda presión por parte del españoleto, Francisco Javier García Fager, el españoleto, para que entrase Echevarría. Resultado de los 11 votos, 8 se los lleva Aranaz, 2 se los lleva el de Játiva, Antonio Molina, 1 se los lleva Antonio Ugena. ¿Cuántos se lleva Echevarría? Ninguno. Con lo cual hay que ver en muchas ocasiones que cuando alguien presiona a favor de alguien, pues bueno, por algo será, en muchas ocasiones. Pedro Aranaz llega a ser maestro de capilla, pero yo diría que de rebote. Y digo esto de rebote porque en el siglo XX, don Miguel Martínez Millán, los que sean de Cuenca lo habrán oído nombrar o lo habrán conocido, una persona que se llevó, que tenía un tremendo amor, un tremendo respeto, un tremendo cariño por Aranaz, al que lógicamente no conoció, llegó a escribir como que poco menos que Aranaz había llegado aquí, había ramblado y había ganado la plaza. Sin... No, la gana de rebote, la gana, bueno, les acabo de contar el proceso. De hecho, él antes había intentado aspirar a ser maestro de capilla de varios sitios, Santo Domingo de la Calzada, de Oviedo, de Santiago de Compostela, y no consigue, no había conseguido esas plazas. Puede ser que en parte también influyese, pero solamente en parte y en algunas situaciones, el hecho de que él no era sacerdote y la inmensa mayoría de las catedrales pedían un sacerdote, pero él no había conseguido esto. Y nos encontramos con Aranaz, maestro de capilla, en el 69. Las oposiciones duraron un montón, duraron casi un año. Maestro de capilla. Es imposible poder trasladar el sueldo o el salario de aquella época ahora, pero se lo comento un poco para que sepan en qué nos estábamos moviendo. Le asignan un salario de 6.000 reales anuales, más una renta, una congrua, así se llamaba, de 50 escudos, más 25 escudos por dar clase a los niños, porque Aranaz no va a ser rector del colegio, no llega a ser rector. El cabildo decide, cuando convoca las oposiciones que él gana, que el rectorado se separe del magisterio de capilla. Pero eso no quiere decir que deje de ser maestro, profesor. Entonces le asigna una cantidad por ser profesor y luego le asigna también pues, una pequeña cantidad, 200 reales, ¿en concepto de qué? Pues cuando llegaba Navidades, cuando llegaba el Corpus. Recuerden lo que he comentado antes, que cada una de esas celebraciones especiales exigía que el maestro de capilla compusiese obras. Es profeso para ahí, pues un salario, le daban como lo que hoy llamaríamos un plus o un complemento o algo así, ¿verdad? Cuando él llega aquí, cuando llega a la Catedral de Cuenca, ¿con qué se encuentra? Ya he apuntado un poco el asunto, con que él va a ser el maestro de capilla y al mismo tiempo el maestro de coro, con que tiene estos dos organistas, Barrio y Barreda, Juan Manuel del Barrio y Antonio Barreda. Se encuentra también con un teniente de sochantre o subsochantre, que era el responsable último, el responsable en última instancia de todo lo que tenía que ver con el canto en la catedral. Se encuentra con una pequeña orquesta, un grupo de músicos, que durante su estancia va a crecer porque su concepto de la música es que cada vez la música tiene que ser más solemne, tiene que ser más rica, tiene que ser más amplia. Eso hace que las obras pues cada vez vayan teniendo más, por ejemplo, los coros. Él no compone solamente para 4 voces, para 4, para 8, para 12, incluso para 16 voces. Coros con no 16 personas, para los que no conozcan el mundo de la música, no, para 16 líneas diferentes melódicas, que a lo mejor cada línea o cada voz la cantaban 2, 4 o los que fuesen. Se encuentra, pues eso, con un colegio de infantes que tenía
siempre aproximadamente 12 niños. Los que han oído hablar de este mundo saben que uno de los nombres que se asocia muchas veces es el de Seises, porque hubo un momento, pero muy posterior a Aranaz, en que la economía hizo que no se pudiesen mantener 12, entonces se bajó a 6. Eso duró en los últimos años, entonces por eso el concepto incluso de Sevilla, en Sevilla sí que es lo que más conocemos así ahora mismo, se habla de los Seises porque eran 6, pero el número establecido eran 12 niños de coro. Quiero hacer una mención especial a los órganos. Les estoy hablando de 1769, cuando él llega aquí. ¿Qué había pasado 2 años antes? En 1767. Esta sillería, donde están ustedes sentados, que desde luego para mí es un privilegio poder estar hablando aquí, era prácticamente nueva. Pero todo, bueno, salió ardiendo, ardió, se produjo un incendio, todo deja entrever que pudo ser un niño del colegio de infantes de coro o un acólito, un niño a fin de cuentas, que dejó caer, obviamente sin querer, una vela, la vela incendió la sillería, se lió, salió ardiendo el órgano aquel y este órgano. Fundamentalmente creo que el que más daños tuvo fue ese. 1767, 1768, un año antes de llegar aquí a Aranaz, se está inaugurando la caja dorada de ese órgano, eso que estamos viendo. Unos órganos, además, hace unos años han sufrido una nueva rehabilitación gracias a unos organeros, los Desmotes, unos hermanos maravillosos, están en Landete, que creo que tienen el taller, pero vamos, son de proyección internacional. Hablar de los hermanos Desmote, de los organeros, es hablar de una referencia fundamental. Y han sufrido, bueno, han experimentado, perdón, que el verbo no ha sido el más, una reparación en los últimos años para ponerlos de manera adecuada. Eso había pasado. Entonces, cuando llega aquí a Aranaz, se encuentra plenamente metido en esa rehabilitación que está experimentando esto y en concreto los 2 órganos. 4 años después, 1773, por fin, diciéndolo coloquialmente, canta misa, se hace sacerdote. Y tenemos noticia de que hasta ese año, durante 4 años todavía, estando aquí 4 años como maestro de capilla, en Madrid siguen interpretándose tonadillas escénicas. Un mundo, el de las tonadillas escénicas, donde él es conocido con el sobrenombre de Tudela. Ahí no lo conocía la gente como Pedro Aranaz, lo conocían como Tudela. Hablar de Tudela era hablar de él, ¿vale? Una vez que llega este año 1773, en el que él, como digo, cambia radicalmente de vida, se instala aquí, trae a su padre y a su hermano desde Zaragoza, desde su tierra natal. Hay un cambio de vida total en su forma de afrontar el día a día. Algunos han hablado pues, de que de alguna manera pretende purgar las penas que a lo mejor había acumulado en su etapa de tonadillero, pero eso es especular y eso es muy fácil hacerlo, lógicamente, sin documentación. Les hablaba de que en el mundo de la tonadilla es conocido con el sobrenombre de Tudela. En el mundo de la música religiosa, en el mundo de la música seria, el sobrenombre con el que se le va a conocer es el de Águila de la Música, el Águila de la Música. Hablar del Águila de la Música es hablar de Aranaz, porque a partir de aquí empieza a experimentar un desarrollo profesional tremendo, hasta el punto de que son numerosas, y esto era algo que era muy habitual, son numerosas las catedrales, los cabildos de España, que cuando tienen vacante una plaza de maestro de capilla lo llaman y dicen: Pedro, queremos que vengas aquí, queremos que ocupes directamente la plaza. Ellos, como decía antes, querían asegurarse siempre a los mejores músicos, pero cuidado que esto no le ocurre a los 80 años, le pasa a los 34 años. Él había llegado aquí con 28, 29 años y a los 30 y pocos años ya la Catedral de Pamplona le ofrece ocupar la plaza directamente, o la de Zaragoza después, o la de Ávila, incluso la de Segovia, cuando él cuenta con 42 años se lo plantea. Y él inicialmente dice que sí, comunica al cabildo: miren ustedes que me voy a Segovia. Segovia era una catedral también de peso. Pero 15 días después dice que no, que se queda aquí, que prefiere quedarse aquí. Él, además, durante esos años en los que, como digo, va ganando prestigio, es llamado en infinidad de catedrales para formar parte de los tribunales de oposición para maestro de capilla, incluso en ocasiones como examinador único. Le dicen, como había pasado poco menos que con Rosell: oiga, decida usted.
un par de comentarios relacionados con su faceta de compositor. Según José Subirá, un prestigioso musicólogo del siglo XX, y esto es textual, hablar de Aranaz es hablar del más prestigioso y más eminente compositor de su tiempo, que dejó 500 obras compuestas. 500 obras, que es curioso porque volvemos a lo mismo, hay que viajar a aquellos tiempos. ¿Qué ocurría en aquellas épocas con las obras? Pues no era raro que si yo estaba aquí y era compositor y tenía X obras, y a lo mejor tenía un amigo que se marchaba a la Catedral de Zamora, le regalaba unas cuantas obras mías, y esas obras mías ya se iban a Zamora. Y a lo mejor el de Zamora después lo dejaba en, yo qué sé, en herencia a otro. Hoy en día las obras de Aranaz están repartidas no solamente por todas las catedrales de España, sino que incluso hay algunas en Chile, en algunas catedrales y archivos de Iberoamérica. ¿Vale? Hablar de Aranaz al mismo tiempo es hacer alusión a un par de singularidades que pone de manifiesto Barbieri, un par de curiosidades que lamentablemente se han perdido. Parece ser que Aranaz inventó un sistema de tal manera que, esto casi me limito a los que saben música, a los que tienen conocimientos musicales, dos instrumentos utilizando las notas do, mi, sol, do, las notas del acorde perfecto mayor de do, podían comunicarse, podían mantener una conversación solamente con esos 4 sonidos y bueno, pues con unas reglas rítmicas que se ponían de manifiesto. Eso se perdió, se sabe que lo hizo, pero no se conserva. Y por otra parte, crea un sistema, esto ya no es tan original, crea un sistema donde asocia las letras del alfabeto a sonidos. De tal manera que si uno escribía una carta y esas, yo qué sé, pues si la A es do, si el si es B, bueno, pues trasladadas esas letras a sonidos, quien sabía música podía interpretar, podía saber, leyendo la partitura, qué es lo que decía la carta. Eso, como les digo, no es tan novedoso. De hecho, tenemos un compositor prestigioso también a nivel mundial, como es Antón García Abril, que creó hace unos años un sistema, es el sistema cromático alfabético, que se basa en algo parecido, cada uno con sus propios trucos, con sus propias decisiones, pero eso, trasladar las letras a sonidos era algo muy, muy típico. Llega un momento, no voy a entrar en ello porque también requeriría tener conocimientos musicales, y me consta que aquí hay gente, amigos, conocidos, que tienen una sólida base musical, pero hay otros que no. Entonces no voy a entrar en detalles, pero es fundamental o es importante tener como referencia que Aranaz, llevado por su prestigio, por su magisterio, por la solvencia que tiene, llega a redactar un documento donde establece cuáles son las reglas generales para que una composición de música sea perfecta. Alude pues, a qué armonía tiene que tener, las modulaciones, el ritmo, a cualidades musicales. Pero él tenía muy claro que las obras debían ser solemnes, debían tener una calidad indiscutible. De hecho, hay dos frases, sé que con alguna, pues lógicamente, alguien se quedará un poco así expectante, pero dos frases que salen de su forma de pensar, relacionadas con lo que es la música. Él dice, ojo, les doy la idea más que la frase, ojo, que algunos compositores, por aquello de intentar ser singulares, de ser únicos, lo que realmente consiguen es hacer el ridículo, en lugar de conseguir una obra impactante. Y otra, que esta es la que pues seguramente, y con toda la razón del mundo, alguno a lo mejor se pueda sentir ofendido, diga, él llega y dice, la música es una musa que cada día se viste con infinitas joyas preciosas, pero que también, como hembra que es, se pone mucho oropel y mucha baratija y mucha piedra falsa. Ojo, que no todas las obras son de calidad, que en muchas ocasiones las obras tienen cosas que hacen que intenten disimular la realidad y que realmente no sea así. Como les comentaba, Aranaz está de maestro de capilla en Cuenca, pero ese trabajo lo simultanea con la asistencia a numerosos tribunales de oposición, hasta el punto de que en compañía de Juan Manuel del Barrio, el que había sido anteriormente organista de Cuenca, elabora lo que podríamos decir unas normas básicas o generales a tener en cuenta en aquella época para elegir a un maestro de capilla, que debían tener en principio en cuenta, porque se hace con ese fin para la Catedral de Toledo, pero que realmente empieza a implantarse en toda España. Y él, en resumen, habla de 3 cualidades que debe tener un maestro de capilla, que las pueden deducir ustedes seguro de lo que les he comentado antes. 3 cualidades. Una, ser un gran compositor, indiscutible.
porque en aquel momento es que había que componer, el músico era el que estaba haciendo las obras. 2, ser un buen director, saber regir la capilla de música, ser una persona capaz de hacer que la capilla de música, la orquesta, de alguna manera funcione adecuadamente. Y en tercer lugar, ser un gran profesor, ser un buen docente. Esas eran las 3 características que él de alguna manera desarrolla. Ese tratado también ha desaparecido, ese tratado está hoy en día perdido. Esos años, durante los 28 años que él está de maestro de capilla, pues lleva a cabo una vida dedicada a lo que les comentaba. Pero llegamos a su jubilación, una jubilación a la que accede con 57 años. Yo cuando leo esto tengo que pensar 57 años de la época, porque yo tengo 58 y digo, madre mía, pues si Aranaz en aquel momento decía esto. No, es que en aquellos momentos, lógicamente sabemos que era la edad vital o el desarrollo era distinto. A los 57 años él se dirige al Cabildo y le dice, miren, les pido por favor que me jubilen. Mi cabeza se ha debilitado de tal manera que es que soy incapaz de dedicar 1 hora al día a estudiar, porque el músico, como me imagino que muchas otras profesiones, necesitan estudiar diariamente. Bueno, mi cabeza se ha perdido de tal manera que es que no soy capaz de dedicar 1 hora al día a estudiar. Además, mi oído y la vista la estoy perdiendo. El Cabildo inmediatamente accede, le dice, tranquilo, no se preocupe. Y además Aranaz lo que solicita es, pues, lógicamente, que se le pague una cantidad para poderse marchar a Zaragoza, porque allí se le ha asignado un beneficio, el conde de Parcén, y él pide que le permitan marcharse y le dicen, sin problema, te puedes marchar. Y le asignan 200 reales. Quédense con esto porque ahora viene algo un tanto singular, 200 reales. ¿De dónde lo sacan? ¿De dónde sale ese dinero? Pues el Cabildo se lo asigna. Pero dice el Cabildo, el que venga después que tú, el que venga después como maestro de capilla, no va a cobrar tu cantidad, sino que va a cobrar tu cantidad menos los 200 reales. ¿Y quién es el maestro de capilla que le sustituye inicialmente como un carácter interino? Pues otro viejo conocido de Cuenca, Santiago de Pradas, Santiago Pradas, el maestro Pradas. Llega como maestro de capilla interino, no con el sueldo, como digo, que gozaba Aranaz, sino con un descuento importante de 200 reales. A los 2 años, porque Aranaz se marcha a Zaragoza, pero a los 2 años llega Aranaz y dice, señores canónigos del Cabildo de la Catedral de Cuenca, pero esto es también textual, bueno, no es textual, no es literal. Oiga, en Zaragoza hace mucho frío. Oiga, estoy echando de menos Cuenca, echo de menos Cuenca. Además, miren ustedes, aquí se está vendiendo, la Iglesia está vendiendo sus propiedades y estoy viendo que el beneficio que yo tenía aquí me voy a quedar sin él. Por favor, ¿puedo volver a Cuenca? Y le dicen, sí, sin problema, puedes volver a Cuenca. Y vuelve, en 1799 vuelve a Cuenca. Y una muestra más de la generosidad, del reconocimiento, pero ganado a pulso. Cuidado, no era un regalito. Del Cabildo a Aranaz, es que le crean una plaza ex profeso para él. Una plaza que nunca antes existió ni nunca después ha existido. La de maestro de estilo y melodía del Colegio de San José. Es decir, lo habilitan, teóricamente estaba súper habilitado ya, le dan la función de formar a los estudiantes del Colegio de San José, podríamos decir que en el mundo de la composición. Y ojo que de ahí, de esas promociones de alumnos que tiene, van a salir importantísimos músicos en los que no voy a entrar, solamente nombraré a uno ahora después, que se empiezan a desarrollar por toda España. Aranaz lleva a cabo una labor docente tremenda y sigue cobrando 200 reales y sigue cobrando 200 reales que salen del sueldo, del salario que teóricamente goza el maestro de capilla, que en ese momento es, como les decía antes, Santiago de Pradas. En 1805, 6 años después del regreso a Cuenca, tenemos a Santiago Pradas. Santiago Pradas, que lleva 8 años como interino y 8 años en esas condiciones. Y se dirige al Cabildo y le dice, oiga, miren ustedes, que llevo 8 años como maestro de capilla interino. Es que esto por lo menos lo que quiero es que, yo qué sé, que mejore mi situación. Y el Cabildo responde afirmativamente. ¿Pero en qué sentido? Pues le dice, mira, ya no vas a ser interino, ahora ya vas a ser titular. Ahora el sueldo, el mismo. Sigues con el mismo sueldo. Es decir, esos 200, iba a decir euros, 200 reales que le descuentan, se lo siguen descontando. ¿Qué ocurre? Pues que un año después ocurre algo realmente importante,
pero muy importante, que puede pasar desapercibido, pero algo realmente importante, no solamente para Santiago Pradas, no, perdón, para Aranaz, no solamente para Pedro Aranaz, no solamente para el Colegio de San José, sino también para la catedral. Esto de los colegios de infantes de coro existía, como les digo, en la inmensa mayoría de las catedrales. Siempre había un colegio al lado. Salamanca tiene el suyo, que también se llama de San José. Y Salamanca en ese momento tiene un rector que es Francisco José Olivares, antiguo alumno de Aranaz, y además luego prestigioso también organista. Y el cabildo salmantino decide renovar estructuras, decide actualizar el sistema educativo, el sistema pedagógico que tiene allí. Empieza a buscar y dice, Cuenca, Colegio de San José de Cuenca, el prestigio que tiene y el maestro que tiene, necesitamos de alguna manera beber de él. Y entonces le pide al cabildo, hoy diríamos que le concediese una comisión de servicios o algo así, pero le pide al cabildo de Cuenca que preste, que permita que Aranaz se vaya a Salamanca durante 2 meses. 2 meses que se convierten en 7 y que somete a una revisión realmente importante aquel colegio. ¿Bien? Vuelve poco después, después de esos 7 meses, en 1807, Aranaz a Cuenca e inicia, pues no sé si hablar de la cuesta abajo en su vida o la cuesta arriba, porque cada día es más difícil. Estamos hablando de plena ocupación francesa. Él debió vivir, al salir de la catedral, en esas casas que hay ahí. De hecho, las alusiones que hay es enfrente del Palacio Episcopal. Bueno, pues esa casa, su casa, fue saqueada por el ejército napoleónico 11 veces. En 11 ocasiones entran en su casa y lo saquean. Tiene unas penurias económicas tremendas, que son las mismas que tiene el cabildo. Entonces, pues lo típico, en determinados momentos no puede pagar a sus empleados, por llamarlo de alguna manera, sean músicos o lo que sea, y en muchas ocasiones Aranaz solicita al cabildo, por favor, páguenme atrasos, porque es que no tengo dónde mantenerme, y además tengo a mi hermano que es que no, está gravemente enfermo y no lo puedo mantener, hasta el punto de que el cabildo le asigna un salario de 2 o 3 reales diarios para que pueda de manera específica atender a su hermano. Y con Pradas, que lo hemos dejado ahí antes, ¿qué ocurre? Pues Pradas, ya está el hombre, pues no sé, cansado de esta situación, porque también es otra de esas cosas curiosas que hoy en día, cuando hablamos de Pradas, pues posiblemente porque nadie lo conoce, que tiene una calle y no sé, pensamos que estamos hablando de una referencia indiscutible. Como estamos viendo, no era así, ni siquiera para el cabildo de la catedral, lamentablemente. Pero Pradas en ese momento ve la posibilidad de abandonar de una vez el magisterio de capilla porque ve que ha tocado techo, y ve la posibilidad de hacerse con el cargo de organista, y automáticamente cambia, solicita al cabildo y pasa a ser organista de la catedral, llegando a continuación un nuevo maestro de capilla, Manuel Saiz, menos conocido, no ha pasado a la historia al menos como sus antecesores, pero que sí que ya se pueden imaginar lo que va a decir. El salario que le asignan a Manuel Saiz es exactamente el mismo que le habían asignado a Pradas años atrás. Los 2 últimos años de su vida, él fallece, como nos recordaba antes don Miguel Ángel Álvarez, fallece en 1820. En 1818 nos encontramos a una persona muy enferma, bastante, parece ser que sufre una parálisis, prácticamente ciega y casi no ve, que hace testamento. Un testamento que cuentan que no es capaz ni de llegar a firmar, porque por lo visto su cuerpo está paralizado. Y en 1819, tanto la sordera como la ceguera se acrecientan de una manera exagerada, muriendo en 1820. Como digo, dentro de 10 días, hoy estamos a 14, el día 24 hará 200 años que falleció. Les voy a leer algún extracto porque van a ver algunas singularidades, ya muy brevemente, del testamento, el testamento de Aranaz. Él establece que sea enterrado en la iglesia parroquial de San Martín, barrio de San Martín, este barrio el que hay enfrente de los rascacielos, una iglesia desaparecida, una iglesia que por curiosidad hace unos días me metía en Google Maps y veía que hoy lo que fueron aquellos terrenos deben formar parte de una finca privada o algo así, y que queda solamente como un pequeño muro del ábside o algo así. El caso es que las tumbas desaparecieron, la iglesia desapareció, y él pide ser enterrado allí porque allí habían sido previamente enterrados su padre y su hermano, que como recuerdan había comentado que se los había traído aquí. Él pide que su cadáver sea conducido por 4 religiosos legos de San Pedro Alcántara,
dice a quienes mis testamentarios luego pues pagarán adecuadamente. Algo muy curioso, muy curioso. Él dice, quiero que en los actos que se celebren en honor de mi muerte, que es lo típico cuando falleció un maestro de capilla, yo creo que uno de los 2 actos o 3 más importantes que yo recuerdo de esta catedral es cuando murió mi tío como maestro de capilla. Ahí había infinidad de sacerdotes en la música. Eran actos realmente importantes cuando fallecía alguien que además, en aquel momento, que había una capilla de música, no como en el siglo XX, que ya no había, eran actos realmente relevantes. Bueno, pues Aranaz llega y dice, a ver, que me canten lo que sea, pero que bajo ningún punto de vista, y miro a algún amigo violinista, bajo ningún punto de vista haya un violín, que no toquen los violines. Algo así llamativo. Dice, no, que toque lo que sea, pero sin violines. Además, que omitan el segundo salmo del nocturno y también la lamentación segunda. Era como él quería que esto fuera rápido. Y llega y dice, bueno, recuerdo primero una cosa que seguro que todos aquí conocen. Lo típico cuando se tiene una fe religiosa, o al menos era antes, yo creo que ahora también, era lo que se dice coloquialmente como decir misas. Se ha muerto no sé qué, le voy a decir 20 misas, le voy a decir 40 misas. Eso coloquialmente yo lo he oído en mi familia, en mi casa toda la vida. Bueno, pues parece ser que en aquel momento lo típico era que se dijesen 75 misas a 4 reales cada una. Pues él dice, nada de 75, que sean 60. Y en vez de 4, que se paguen 5, porque lo que quiero es que esto acabe cuanto antes, que vaya rápido. Todo esto figura en su testamento. Porque lo que nosotros entendemos hoy en día como testamento, esto de a quién donó las cosas, él lo soluciona en una línea. Dice que todo lo mío pase a Francisco José Olivares. Toda mi música, todos los papeles, todo lo que tenga que ver con música, que sea mío, que pase a Francisco José Olivares. Les recuerdo, Francisco José Olivares era el que había sido rector del colegio de Salamanca, que luego se marchó de organista por Andalucía. Todo pasó a él, pero sin embargo, todo lo demás era lo que realmente le preocupaba. Poco más puedo comentarles sobre Pedro de Aranaz pues en una actividad de estas características, una conferencia. Lo que he intentado, al margen de darles información que espero que no les haya llenado la cabeza, es, ante todo y por encima de todo, compartir con ustedes mi visión de una persona que realmente en mí, desde que empecé a caer en la cuenta de su existencia, ejerció una tremenda atracción. Yo creo que una de las cosas, y me van a perdonar que en este momento aluda a mí mismo, una de las cuestiones que a mí realmente me enorgullecen es poder tratar lo que me apasiona, aquello que me gusta, porque en muchas ocasiones no es tan fácil transmitir, bueno, nunca es fácil transmitir pasión a los demás. Si tú no amas algo, si a ti no te gusta algo, es muy difícil. He intentado transmitirles, si me permiten sintetizar algunas cosas, algunos rasgos de identidad de Aranaz, una persona que alcanzó el triunfo de manera inesperada. Nadie podía imaginar, podía presagiar, dado los comienzos que casi no llega a coger el magisterio de capilla en Cuenca, que llegase a alcanzar esa fama de la que gozó en toda España. Un verdadero revolucionario. Les recuerdo la revolución que hizo en el mundo de la tonadilla, pero también la que hace aquí, metiendo más instrumentos, metiendo más voces, haciendo que las obras sean más solemnes cada vez más. Una persona polifacética. Era una persona que trabaja las tonadillas, trabaja la música religiosa, profesor, un gran gestor, una persona que se metía a organizar los magisterios de capilla de otras, o que daba normas o recomendaciones. Era señal de que era un gran gestor al margen de un gran teórico. Una persona mimada, y con toda la razón del mundo, por la Catedral de Cuenca, porque realmente fue una persona que todo aquello a lo que se enfrentó realmente lo hizo brillar. Una persona culta, inteligente, llegó a redactar varios manuales, varios tratados, como he aludido anteriormente. Pero, siempre hay un pero una persona lamentablemente desconocida prácticamente en todas partes y fundamentalmente en su ciudad, porque esta era su ciudad. Aunque él nació en Tudela, desarrolló aquí toda su vida. Hoy en día, pues la gente puede saber de Pedro Aranaz, pues sí, que el conservatorio lleva su nombre, y puede saber pues, que fue alguien así muy importante, pero ¿cuántos han escuchado música de Aranaz? A lo mejor algunos de rebote. Todos ustedes ya van a poder decir que han escuchado, porque lo que antes escuchábamos en parte era una obra de Aranaz. Es lamentable que una persona que fue lo que fue hace 200, 230, 240 años, realmente sea un verdadero desconocido hoy en día. Y voy a acabar
estoy ya en la recta final, voy a acabar haciendo o rindiendo un pequeño homenaje a dos musicólogos. A dos musicólogos, antes ya los he nombrado a los dos, a dos musicólogos de esta catedral, dos musicólogos aficionados, pero con una fuerza, un tesón, una valentía, unas ganas de trabajar como ya quisieran muchos actualmente tener. Yo suelo decir que si estoy hablando de don Restituto Navarro, mi tío, el maestro de capilla, y de don Miguel Martínez Millán, el organista. Dos personas que si hubieran contado con los recursos con los que cuenta hoy un chaval de 12, 14, 18, 20 años, ordenador, internet, wifi, se habían comido el mundo. Ellos contribuyeron en los años 60, 70 a rescatar a Aranaz del anonimato. Don Restituto publicó un libro en el extinto, el desaparecido Instituto de Música Religiosa de la Diputación, un libro monográfico sobre Aranaz. Y don Miguel en muchas ocasiones habló de él con la pasión, con el fervor de esa persona que realmente admiraba al águila de la música. Don Miguel Martínez Millán además tuvo algo que envidio, pero totalmente, y lo confieso. Don Miguel fue infante del Colegio de San José, llegó a vivir en el Colegio de Infantes de San José, que se cerró en los años 20 del siglo pasado. Entonces don Miguel, cuando hablaba de él, pues hablaba con eso que hay que intentar imaginar, porque difícilmente cualquiera de nosotros lo puede haber llegado a vivir. Tomo unas palabras que escribió don Miguel aludiendo a Pedro Aranaz. Estas sí son literales. Dice: todavía recuerdo cómo, cuando yo era niño, el maestro, nuestro maestro del colegio, nos decía, señalando la casa de Pedro Aranaz: esa es la casa del maestro Aranaz. Y yo, don Miguel, yo lo he imaginado muchas veces con su sombrero de tricornio negro, su bastón de espino con empuñadura de plata, su gran levitón, caminando por los mismos caminos por donde yo ahora paseo en innumerables ocasiones buscando el aire limpio de Cuenca. Siento una gran alegría de haber pertenecido al colegio que él con tanto esmero atendió y cuidó. Siento una gran alegría en exaltar la grandeza de este maestro y tengo la gran confianza de que su renombre será mucho mayor cuando se estudien más a fondo sus obras. Visto lo visto, no puedo por menos que valorar aquellos deseos de don Miguel como ilusos e infructuosos sueños, lamentablemente. Mil gracias por haber asistido aquí, mil gracias por haber colaborado, porque a fin de cuentas han sido parte activa de este mini homenaje que se le rinde al maestro Pradas 200 años después de su muerte, y personalmente muchísimas gracias por haber estado aquí, porque si ustedes no hubieran estado aquí sentados hoy, pues imagínense, a mí aquí hablando a una sillería del siglo XVIII y a dos magníficos órganos. No habría dicho mucho sobre mí. Mil gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y por supuesto, mil gracias muy en concreto a don Miguel Ángel Álvarez, director de la catedral, quien está llevando a cabo una labor en la catedral cultural y de todo tipo, que lo único que siento fundamentalmente es rabia por vivir en Madrid y no poder estar aquí diariamente, pero buscaré las fórmulas. Mil gracias, Miguel Ángel. Muchísimas gracias a ti, Fernando. Después de escucharte y después de escucharte hablar sobre el maestro Aranaz, yo casi dudo que seas de nuestra época y no seas un capitular del año 1700 y pico, 1800, y hayas estado en las sesiones capitulares viviendo todo esto, porque realmente nos has transportado a esa época y nos has introducido en ese maravilloso mundo. Un mundo muy desconocido, el mundo musical de la catedral y el mundo de estos grandes músicos del Colegio de San José es muy desconocido para todos. Y ya te aventuro, vamos a echar mano de ti y te vamos a molestar en futuras ocasiones porque realmente es algo que yo creo que nos apasionará a todos conocer un poco más.
Bueno, próximo encuentro para todos los amigos de la Catedral, en la medida que la pandemia nos lo permita, en las condiciones de seguridad que acostumbramos, será el próximo 24 de octubre, que celebraremos el Día de la Catedral, como siempre venimos haciendo los penúltimos sábados de octubre. Va a ser un día que vamos a dedicar especialmente a la música. Y ya quiero anticiparles. El día 24 de octubre, a la mañana, presentaremos un maravilloso instrumento realizado por los hermanos Desmotes. Se trata de la copia del órgano de Anaya de la Catedral de Salamanca. Un instrumento fenomenal, fantástico, del siglo XV, copiado por los hermanos Desmotes para un coleccionista que quiere mantenerse en el anonimato, que lo vamos a tener a primeros de octubre ya aquí en la Catedral para disfrutar de él, que nos va a ser presentado el día de la Catedral en una maravillosa ponencia por Frédéric Desmotes, hablándonos de las particularidades de este estupendo órgano procesional, y que después vamos a tener la posibilidad a las 9 de la noche de oírlo sonar por primera vez en un maravilloso concierto. Esto lo haremos el 24 de octubre, Día de la Catedral, porque queremos, aun en medio de la pandemia y con todas las medidas de seguridad que hayamos de tomar, no queremos dejar de apostar por la cultura, por la música, por la actividad turística que nos salva y salva también a la Catedral de tantas cosas. Muchísimas gracias, Fernando. Te agradecemos de corazón tu presencia, tu participación con esta maravillosa ponencia. Te amenazamos con pedirte más ponencias y muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia. Gracias. Gracias.